Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a hacer una cadena al aire, giramos la labor y en este orificio que quedó vamos a elaborar 8 puntos altos en cada uno de los orificios del dibujo a lo largo de la vuelta. Una vez que tenemos los 8 puntos altos, entre cada uno de estos dibujos vamos a encontrar esta unión, por decirlo así. Vamos a colocar acá un punto bajo, que es lo que va a hacer la separación de nuestros pétalos, y al lado vamos a elaborar otra vez 8 puntos altos, un punto bajo y 8 puntos altos, y así vamos a seguir hasta el último, solo que en este último vamos a trabajar 13 puntos altos, 13 puntos altos, porque este va a ser el inicio de nuestra flor. Va a ser el inicio de nuestra flor y allí vamos a doblar para que se vea los pétalos más finos. Así se va viendo, así se van viendo los pétalos, ¿ok? Y entonces seguimos con los 8 puntos bajos altos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8 y entre cada uno de estos dos un punto bajo. Ok, terminamos la vuelta. Vamos a finalizar el último punto alto de los 13 que van en el último pétalo. Buscamos la cadena inicial donde comenzó todo y allí vamos a hacer un punto deslizado, una cadena de seguridad. Cortamos el hilo y jalamos, y esto es todo. Entonces así nos va quedando, nos ha quedado nuestra rosa. Vamos a comenzar por acá donde terminamos a enrollar. Este va a ser el primer pétalo, por lo tanto va a quedar, como está más tupido, va a quedar más enrolladito, ¿ok? Y vamos a ir enrollando. Aquí le podemos pegar el palito con la lana verde, pero eso se los voy a mostrar en otro video. Aquí colocamos el palito o el alambre y le colocamos la lana verde para poder enrollar el alambre, forrar el alambre. Si no lo quieren con el tallo, la van enrollando por toda la base, de esta manera, y así nos va quedando formada nuestra rosa. ¿Ven? Qué hermosa nos ha quedado. Con el cáliz que también hemos hecho, vamos a colocar de esta manera y le vamos a colocar silicón para que pueda tener un bello acabado. Y esto es todo con esta rosa. Esta rosa, fíjense que tiene doble vuelta acá para que quede alta y no quede como otras que queda muy plana, muy abierta. Si la quieren más abierta, pues háganle una sola vuelta
y este trabajo de los pétalos se lo hacen en este orificio de la vuelta, de una sola vuelta. Entonces, bueno, espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos en un siguiente video.